El siguiente punto del orden del día es la discusión en lo general del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Esta presidencia informa que la Cámara de Senadores realizó las modificaciones a los siguientes artículos. Del artículo primero, la parte correspondiente al ingreso estimado total, la parte correspondiente a derechos y la parte correspondiente a aprovechamientos, el séptimo transitorio, el 15º transitorio y la adición de un artículo transitorio. En términos de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de este asunto versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones realizadas por el Senado de la República. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción quinta del reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor hasta por 5 minutos. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Compañeros y compañeros diputados, los integrantes de la colegisladora hicieron un esfuerzo para corregirle la plana a los diputados de la mayoría en esta Cámara. Las modificaciones del Senado generaron un ajuste a la alza en la Ley de Ingresos de 4.415 millones de pesos que se suman al incremento propuesto en esta Cámara por 6.981 millones de pesos. Es decir, el Gobierno tendrá más de 11,000 millones de pesos adicionales con respecto a su propuesta. Y aunque se mantiene la estimación de ingresos para el próximo año en términos generales en 6.1 billones de pesos, proponemos que esos recursos adicionales puedan destinarse a los municipios y atender de una vez por todas las demandas legítimas de los alcaldes que se manifestaron la semana pasada en esta Cámara. Nos preguntamos también por qué insisten en mantener la estimación de un crecimiento del 2%, poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. Las proyecciones de organismos especializados ubican el crecimiento de nuestra economía por debajo de incluso de menos del 1%. También nos preocupa que mantengan la necia posición de estimar un precio del barril de petróleo a la baja, cuando en los últimos meses el promedio internacional de su precio se ubica por encima de los $57. Parece que el Gobierno federal insiste en subestimar los ingresos del próximo año con el objetivo de que muchos de los recursos que ingresen en el 2020 no tengan que pasar por la aprobación del Poder Legislativo. Nos condenan a pagar más impuestos y a gastarse el presupuesto más grande que pudo haber existido cuando han empeorado la economía de los mexicanos, la salud, la educación, la seguridad y el apoyo al campo. Sacrifican el dinero de las familias mexicanas por un aeropuerto de quinta, una refinería que en unos años será inservible, y por ser el tiro al blanco del narcotráfico y por programas a modo sin reglas de operación que ni siquiera han sido entregados al total de los beneficiarios. Lo que hoy se pretende aprobar no busca impulsar la inversión, porque los incentivos fiscales establecidos en el cuerpo del dictamen son aún limitados y reducidos a ciertos sectores de la población. Sin elementos, intentarán maquillar una vez más los problemas que genera a corto plazo una miscelánea fiscal recaudatoria con incentivos fiscales que no aportan en nada al desarrollo de este país. La Ley de Ingresos no establece mecanismos en el corto y mediano plazo para generar más empleos o un mayor crecimiento económico. Por el contrario, se condena al Gobierno federal al ejercicio de un mayor gasto a costa de más endeudamiento. En suma, la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos no atienden las preocupaciones de los emprendedores de este país ni de los trabajadores mexicanos. Obstruyen la urgente agilización de la inversión y no promueven cambios fiscales que permitan la disminución de la carga contributiva. Continúan sin preocuparse por establecer medidas contracíclicas
que hagan frente a la desaceleración económica por la que atraviesa nuestro país. Como ya lo señalaron nuestros compañeros en la Cámara de Senadores, no necesitamos una política de austeridad si ésta se respalda en políticas fiscales abusivas y arbitrarias. Lo que necesitamos es que apliquen la política económica que tanto reclamaron antes de ser gobierno. Parafraseando a Castillo Peraza, a los mexicanos no les importa si la política económica se le llama neoliberal o se le llama cuarta transformación. En teorías macroeconómicas casi perfectas, el resultado sigue siendo el mismo: más de 55 millones de mexicanos en la pobreza. Su política da como resultado que cayeron los empleos, que no hay medicinas, que no hay seguridad, que no hay oportunidades, que no bajó la gasolina y que los mexicanos no tienen más dinero en sus bolsillos. Señores, a la pobreza y a la desigualdad no se les ve con tristeza, sino se les ve de frente. Por eso votaremos en contra del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. En el uso de la palabra para